nos llegó una democracia de la transición que llegó muy como de capa caída y que además se instala en un modelo neoliberal de la política, muy despolitizado, muy de tecnócratas, muy de gente que como no se identifica con nadie, muy de consensos centristas también. Y que la pelea y la disputa política no era una cuestión tan de fondo, sino más bien de forma, de quién era más sensible o esto, más sensible a lo social, a la redistribución del poder, pero nunca se cuestionó nada de fondo del modelo. Entonces, eso también genera un desgaste de las estructuras agotadas, sobre todo los partidos. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 150. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor, presentador. Es viernes 28 de agosto. En este episodio estamos en una encrucijada sobre la democracia liberal o el nacimiento de una democracia iliberal, o que yo llamo autoritaria, que es refrendada por el cientista político pakistaní Farid Zakaria. Sobre ese tema conversamos con la doctora en Ciencias Políticas Javiera Arce. Ella no lo llama iliberal, como tampoco lo llama autoritario. Llama a la extrema derecha, devenida al poder mediante las urnas, como autócrata. José Antonio Cast y su gobierno autócrata. Esto es Más 569 el podcast en Spotify y YouTube. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, presentando una visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas, tus contactos, así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, te suscribas, compartas. Vamos al episodio 150 de Más 569, el podcast. La reforma constitucional del gobierno de José Antonio Cast hace aguas. El concepto del estado de excepción de seguridad pública que le permitiría al Ejecutivo crear excepción constitucional por 120 días extendidas por otros 120 hasta sumar 240 días o casi 8 meses. Pero el mero concepto de seguridad interior, todo aquello que atente contra lo que el presidente determine, ojo, el presidente determine vulneración a la seguridad, crimen organizado o terrorismo, que es definido por el mismo Ejecutivo sin una determinación con evidencia empírica presentada ante los tribunales de justicia o alguna autoridad competente en el área, como tampoco al Congreso, es decir, que el Congreso no tenga ninguna injerencia en determinar la validez de la imposición de este estado de excepción constitucional de seguridad pública. Es decir, gobernar con excepción constitucional donde los derechos de todos los chilenos se verían seriamente limitados. La reforma constitucional a la seguridad del país, la cual le otorgaría poderes inigualables al presidente Gas para decretar estados de emergencia nacional donde suprimen todos los derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la reunión, ahora que se viene el 18, por ejemplo, o la Navidad o Halloween, el derecho a movilizarse libremente por el país, de ir una ciudad a otra ciudad, alentar a tu equipo en otra ciudad o ir al cumpleaños de un amigo, de una amiga o de un padre o de una madre en otra ciudad o de un hijo.
El derecho a la privacidad. Cuando hablamos de privacidad se entiende el acceso a nuestra comunicación digital y celular. Derecho a la libertad de opinión, además de ser detenido en sitios que no son una cárcel, sino que centros de detención que estime el Ejecutivo. Cosas que han ocurrido en el pasado en la dictadura, tal como se recuerda durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta semana las voces contra el proyecto son diversas. Por un lado, desde la oposición, Paulina Bodanovich, la senadora del PS por el Maule y presidenta de su partido, dijo que el proyecto que el gobierno presentó, como se ha visto, no tiene viabilidad política ni jurídica, no tiene apoyo ni siquiera dentro del oficialismo y pretende salvar un mal proyecto como un capricho que realmente no se entiende, dice Bodanovich. Recordemos que el día lunes, Bodanovich, la senadora del PS, se reunió con el ministro secretario general de la presidencia, José García Rubinot, pidiéndole al ministro el retiro del proyecto autoritario. Desde la derecha, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de RN, busca consensuar el proyecto de ley valorando ciertos puntos, pero que se retire el eje fundamental que es el estado de excepción de seguridad pública. Por otro lado, la diputada RN Jimena Osandón cuestiona no solo el estado de excepción y sus 240 días, sino que además las atribuciones que se le entregaría al Senado en la facultad de nombrar a las organizaciones criminales que estarían incluidas en este posible registro de entes criminales, terroristas u otros. Es decir, los senadores podrían ser víctimas de apremio en caso de tener que tener la facultad de nombrar qué tipo de entidades son o no criminales o terroristas dentro de este registro, posible registro. Todo indica que esta reforma constitucional tal como está planteada no verá la luz del día y morirá en los sueños de José Antonio Kast y Martín Rao, el ministro de Seguridad, quien buscan implementar un Estado autoritario, antidemocrático o autocrático, como dice nuestra entrevistada Javiera Arce, cientista política de la Universidad College London o UCL, University College London, en conversación con Javiera Arce al regreso. Esto es Más 569, episodio 150 del podcast. Soy Jorge Garretón. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia, libertad para toda la sociedad. Te invito a dar like, comentar, suscribirte. Te regreso en el podcast. Para este episodio conversamos con la cientista política Javiera Arce. Ella es doctora en Ciencias Políticas de University College London, UCL o UCL. Javiera Arce es investigadora universitaria de la Universidad de Valparaíso. Conversamos con Javiera Arce de la realidad política, pero no desde la contingencia, sino que buscamos abrir una ventana al periodo político que estamos viviendo. Un ciclo convulso donde las estructuras conocidas de la democracia liberal están en jaque por un importante movimiento de la extrema derecha que llega a los gobiernos mediante elecciones. Javiera Arce nos habla no de la democracia liberal como tampoco de la democracia autoritaria. Nos habla de la autocracia. Javiera Arce, la primera pregunta quizás sobre la dicotomía que estamos viviendo en este mundo. ¿En qué etapa nos encontramos, dirías tú, de la situación política internacional y nacional de alguna forma, si se puede hacer alguna relación al respecto? Uy, qué difícil la pregunta.
A ver, yo te diría que el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Aldo Mascareño, no he leído el libro de él, que escribió que se llama Postdemocracia, eh, y yo disiento que esto sea una postdemocracia. Yo creo que esto es, o sea, estamos como en una crisis muy profunda de la democracia liberal, a tal punto que más o menos, de acuerdo a la base de datos de esta BIDEM, un 75% de la población en el mundo vive en algún tipo de régimen autoritario, autocracia liberal o como le quieran llamar, y el otro 25% vive en democracia, o sea, son súper pocos. Pero Y ese punto, pero en ese punto podemos remontarnos al 90 y la real a la misma, no, no. ¿no? Hay un paper que se llama La tercera ola de autocratización y habían más democracia. Ya. Y de hecho ellos plantean su tesis es que del año 95 en adelante, que fue como el apogeo de la Ujú. época democrática en el mundo, empieza a declinar. Pero es con características distintas. No es como las autocracias, por ejemplo, de los 30 que fueron con tanques, como más raciales, como los nazis y todo eso, eh, o la de los 70 en América Latina, que fueron también en parte por los ejércitos y todo eso. Esto es un fenómeno súper distinto, Ya. que tiene que ver con la debacle y el declive democrático de los regímenes como los conocemos hasta ahora. Entonces, yo diría que no es una postdemocracia, sino más bien es estamos viendo un proceso del declive democrático. Del crimen democrático o falta de confianza o falta, no, confianza no es la palabra correcta, pero falta de creer en lo que entrega la democracia y la democracia liberal particularmente, que es la que conocemos, Más que creer, yo las creo que es un estructuras déficit están colapsando de alguna forma u otra, sí, están pues siendo yo creo que es cuestionadas. un déficit de funcionamiento democrático. Y eso no es postdemocracia. Yo diría que es como de declive. Es como, no sé, yo podría decir que, o sea, no sé, quizá a lo mejor es absurdo, pero es como la como estos filósofos de la democracia ateniense, como Platón, por ejemplo, que Ujú. eran como muy escépticos de la democracia, eran como los filósofos de la decadencia de la democracia, yo diría que estamos como en un periodo más o menos parecido, en que la democracia como fue pensada, como fue construida, ya no nos sirve. Y dentro del concepto de la ideología o del concepto de la democracia liberal, ¿cómo reconstruimos, cómo podemos reconstruir ese ideario democrático liberal? O sea, como académica no es mi responsabilidad dar esa respuesta. Ujú. Le toca a la política hacer eso. Ahora, yo creo que falta un diagnóstico más profundo para poder dar algunas luces de lo que podríamos hacer, pero a ver, yo te diría que el concepto como tal, como democracia liberal, cuando nace en la Revolución Francesa, nace también con una serie de instituciones, con marcos institucionales que nos sirven o que los tenemos que adaptar para todo. Entonces, por ejemplo, el Estado nacional como concepto, ya no es un Estado nacional el que tenemos ahora. Sí. Con la globalización tenemos estados que son mucho menos significativos que las empresas, tenemos organismos supranacionales, no hablo de Naciones Unidas, pero hablo, ponte tú, de la Unión Europea, que sí tiene una gobernanza económica, una gobernanza política, eh, y ya estados son muy insignificantes. Entonces sobrepasa los límites de lo que nosotros conocemos como el Estado nacional. Entonces, inmediatamente eso pone en tensión lo que la institución Estado. Ahora, el Parlamento, los partidos tampoco están dando abasto. Los partidos llevan en crisis 40 años más en el mundo. Nosotros no teníamos hace 40 años democracia, o sea, sí, yo creo que teníamos hace 40, no teníamos democracia hace 40 años, pero a nosotros nos llegó una democracia de la transición que llegó muy como de capa caída y que además se instala en un modelo neoliberal de la política, muy despolitizado, muy de tecnócratas, muy de gente que como no se identifica con nadie, muy de consensos centristas también. Y que la pelea y la disputa política no era una cuestión tan de fondo, sino más bien de forma, de quién era más sensible o esto, más sensible a lo social, a la redistribución del poder, pero nunca se cuestionó nada de fondo del modelo. Entonces, eso también genera un desgaste de las estructuras agotadas, sobre todo los partidos, que no representan a nadie, que no funcionan o esta cosa como tan como del deber ser, como de agrupar, de conectar la sociedad con el Estado, de mediar estos intereses, ya los partidos no hacen eso.
los congresos tampoco, lo hacen más aún en sistemas de presidencialismo muy fuertes, como el chileno, por ejemplo. Entonces, todas estas instituciones, la familia, el feminismo puso en jaque la familia también como concepto, porque se cometían muchos abusos al interior de esta familia, eh, pero ahora me da un poco de risa porque las interpretaciones, por ejemplo, de los intelectuales, o si se les puede decir intelectuales a esta gente como la extrema derecha, eh, te van a decir que las feministas matamos la familia porque este marxismo cultural que Ujú. tiene esta derivada de que el marxismo se va a encarnar después de la caída del muro de Berlín en el feminismo, que terminan con las familias, pero el feminismo no es que termine con la familia, sino que cuestiona la familia tradicional, Claro. porque en esa familia se escondía trabajo no remunerado hacia las mujeres que trabajamos por lo menos 4 horas más que los hombres en Sea trabajo no madre, remunerado, madre o abuela o la da lo tía, mismo. sí. Siempre las mujeres tendemos a trabajar mucho más en Ujú. el hogar. Y por otro lado, hay muchos abusos adentro de esta familia también, que el tío o el papá o el padrastro, etcétera, que también abusa de su nieta, su sobrina, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cuestionamiento también a todo lo que son estas instituciones tradicionales Sí. muy fuertes, como las conocemos como en esta democracia liberal, que también tendrían que estar mutando. Entonces, por eso yo hablo como de, o sea, no sé, no le había puesto un nombre, pero es como una época de la decadencia de la democracia liberal, Ujú. eh, que la podríamos asimilar, me recuerda un poco a lo que Platón hablaba de los sofistas y de la democracia también en su conjunto a la democracia de los antiguos, de Pericles, de esta época como de oro en Atenas. Un poco como siento yo que está pasando eso ahora. Mira, tú hablaste del tema de la globalización en los años 90. En los años 90 la globalización, que de alguna otra forma fue implementada por la centroizquierda en Europa, en Chile por la Concertación y los partidos de la centroizquierda, eh, que en gran parte en Estados Unidos fueron los demócratas, los laboristas en Gran Bretaña, con Anthony Giddens y todo lo que sirve la tercera vía, en España, en Francia, en fin. Y en el fondo, ¿qué nos llevó a que caímos en una globalización pro empresa neoliberal implementada por las fuerzas de izquierda? Mm. Y Sí, yo eso te de diría que alguna es otra más forma profundo. creó un clivaje profundo entre en lo que se representaba, que es al pueblo trabajador, del dueño de la empresa. Y tú hablaste de la tecnocracia de alguna forma u otra. Mm. A ver, varios elementos. Yo diría que no solamente es la globalización, yo diría que es como cómo va evolucionando esta democracia en los 90 o después de la caída del muro de Berlín. Acá yo saqué un libro que me gusta mucho, que siempre lo cito mucho, que se llama Ruling the Void, en realidad, Gobernando el Vacío, que es de Ujú. Peter Mayer, que es uno de mis autores favoritos. Yo trabajo mucho temas de partidos y lo trabajo a él, pero este libro en particular es un libro muy significativo que habla un poco de lo que tú dices, pero yo te diría que desde la caída del muro de Berlín en adelante se va a establecer lo que se llama un consenso centrista. Sí. Y este consenso centrista y esta globalización finalmente tiene una cosa anterior. Por ejemplo, tú me hablas de los trabajadores, claro, pero el problema es que países industrializados como Gran Bretaña, por ejemplo, eh, eran industrializados hasta la época de Thatcher. Claro. Y después Thatcher agarra las empresas, se las lleva a India o a China y todo el norte de Inglaterra queda totalmente desarticulado, porque además caen hasta los sindicatos. O sea, se Ujú. quedan sin pega, Sí, hay una película muy chistosa que se llama Full Monty, algo así, que es de sí, unos sí, sí, sí. exmineros que terminan como reciclándose como strippers que Sí. bailan y todo eso. Entonces, eso va a generar un proceso de neoliberalización dentro del Reino Unido muy fuerte, y eso también del cual nosotros no vamos a ser ajenos. De hecho, nuestra transición a la democracia está basada también en la desarticulación de la sociedad civil. Claro. Entonces, y también esta concepción o estas transiciones, esto después de que se expande el neoliberalismo, y hay también otro libro súper bueno de David Harvey que se llama La breve historia del neoliberalismo, eh, que claro, lo que va a pasar es que el neoliberalismo, más allá de todo lo que conocemos como en teoría económica, de lo que va a ocurrir, el neoliberalismo lo que va a hacer
es generar también los marcos o acotar los marcos conceptuales sobre los cuales se va a mover la política. Exactamente. Entonces, en esos marcos conceptuales sobre los que se va a mover la política, como decía antes, son marcos conceptuales que no van a cuestionar, por ejemplo, los preceptos de crecimiento económico, las autonomías del Banco Central. O sea, son cuestiones que no se van a mover. Y sobre esa base se va a construir nuestra transición también. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esto no es solamente un fenómeno chileno, sino que es un fenómeno mundial. O sea, en este libro, por ejemplo, lo que va a decir Mayer es que hay cosas tan groseras, por ejemplo, que gente como Tony Blair, que tú dices que muy bien, que él fue el que marca el retorno del gobierno laborista en los 90, el 95, para ser más exacto, 96 es cuando asume él su primer gobierno. Tony Blair se dice a sí mismo, I'm not a politician, no soy político. Sí. Tony Blair, o sea, entonces hay que ser muy descarado para decir algo así. Cuando has hecho política toda tu vida, has sido miembro del Parlamento toda tu vida y desconocerte de la política. Ahora, eso es equivalente a las campañas como se hacen hoy en día, incluso en Chile, donde la gente no pone los logos del partido, eh, todos se las dan de independientes, los propios militantes de los partidos que también compiten en las elecciones te dicen, no, yo no le debo nada al partido porque el partido no ha hecho prácticamente nada conmigo. Entonces, es una transición, en el caso nuestro, de la construcción de una democracia que se va a basar en estos preceptos también del neoliberalismo. Y aquí en la transición nuestra esto va a marcar a cosas más profundas todavía, no solamente el tema de que las estructuras de intermediación, sindicatos, partidos van a crecer debilitadas, por un tema también de la decisión del dictador, que cuando arma la constitución tiene enclaves autoritarios como el binominal, como considerar, por ejemplo, y esto también no es algo que hable Garretón, pero es considerar a los partidos políticos como organizaciones de carácter privado. Eso inmediatamente te privatiza también el espacio político. Claro. Entonces, cuando los partidos políticos en realidad son organizaciones públicas. Y por eso cuando se cambia esa nomenclatura en la ley de partidos, se les entrega platas públicas ahora a los partidos. Entonces, hay un tema ahí muy complejo de esta transición y que además está marcada por otros hechos que son súper interesantes. Hay un libro que se llama La historia oscura de la transición, que es de Ascanio Cavallo, que no me Sí. acuerdo con quién lo escribe, que es muy, muy interesante, porque ahí también nosotros tuvimos como una fisura generativa dentro de la transición, que es el atentado a Guzmán, el 91. Y eso también va a marcar una decisión política de los que gobernaban en esa época, de también destrozar todo lo que quedaba, los vestigios de organización y sociedad civil por lo que había hecho el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese momento. Pero también una decisión política. Si tú me preguntas, o sea, lo que vivieron esa generación en ese momento, yo le encuentro la razón de haber tomado toda esa precaución hasta como por un tema de seguridad nacional, porque ese día, como nunca, no sé, creo que fue el tanquetazo cuando tomaron preso por los Pinocheques al hijo de Pinochet, Sí. El por boinazo. ladronzuelo, claro, el boinazo, pero este hecho en particular, el asesinato de Guzmán, que es un crimen súper innecesario, Sí. eso va a marcar un antes y un después en la forma en cómo se genera la transición. Y en eso yo creo que los resguardos que tomó esa generación política fueron los adecuados, a pesar de las consecuencias que tuvieron, Porque hay porque que era mantener la eso democracia. exacto, o que vinieran los militares de nuevo. Ujú. Entonces, nuestra transición, yo creo que falta como remirar todavía cómo se genera esta transición también y conversar con los propios actores de ese momento. A mí, por mi tesis de doctorado, me ha tocado reconstruir ciertas historias de la transición para poder entender a los partidos y cómo toman decisiones y cómo van evolucionando también en esa época, pero me parece que ahí fue bastante sensato de parte de esa generación de haberlo hecho. Lamentablemente eso te va a marcar una transición mucho más compleja, donde además los partidos se van a empezar a mimetizar con el gobierno, con el Estado, Claro. lo que llama Mayer y Katz con esta cosa como la cartelización, y eso va a quitarle dinamismo. Los partidos van a dejar de ser vibrantes y de tener estas disputas políticas profundas que tenían de antaño. eh, y la militancia también cambia, las generaciones cambian, la educación cambia. Entonces hay varios elementos acá que van a generar este tránsito hacia el año 2000.
que a mí me parece que es como lo que también marca y termina con un hito fundacional muy interesante que tiene que ver con esta pelea de los autoflagelantes y autocomplacientes de la época. Y del 2000 en adelante, que ya vemos el inicio del autoritarismo en Europa, el tema de las migraciones o de los desplazados por la guerra, sea en Irak, sea en Afganistán, y después toda la secuela por una decena de años, de una década completa, que termina en Siria con el Estado Islámico y, y de alguna forma la reconstrucción de los países del Medio Oriente y la migración de esa parte hacia Europa, la migración de África, del Magreb y del África subsahariana hacia Europa buscando ingresos, buscando trabajo, buscando bienestar, que genera una Mm, crisis en un mundo donde el trabajador ya fue desplazado y no tiene espacio para... Y justamente es la derecha extrema la que logra sintetizar o articular un discurso desplazando a a la izquierda por un lado y a los partidos políticos tradicionales. mm. Sí, no sé si te entendí bien, pero me hablaste como que en Europa autoritarismo yo no lo El tengo claro. autoritarismo que nacería, que podría haber nacido como esta causa, partiendo en lo que sería la Europa del Este, en Ah, Hungría, en Polonia, de cierta forma colocando fronteras, colocando cercas de alambres de claro. púas, como sería el primer indicio. Sí, yo diría que son como reacciones nacionalistas, pero también hay varios elementos acá. O sea, yo creo que lo primero, que todo lo del el este, incluyendo algunos espacios de Alemania, eh, que eran países que estaban muy vinculados y eran parte de la órbita soviética. Ellos van a tener reacciones de carácter derechista, obviamente por el trauma de haber Sí, estado en la órbita comunista, ¿ya? Eso va a explicar, por ejemplo, el nacimiento en algún momento de estos grupos de extrema derecha hacia ese lado. Y explica también, por ejemplo, por qué hasta ahora este partido Alternative for Deutschland ha tenido tantos revuelos y tantos adherentes, sobre todo en la parte este de Alemania, claro. ¿ya? Quienes han estado en Alemania, la parte oriental de Alemania es la que estuvo conectada directamente con la Unión Soviética. Entonces, hay todo un tema ahí con la RDA, eh, que también genera como una especie como de trauma dentro de esos grupos, o sea, esos grupos de regiones que pertenecían a la Unión Soviética y que ellos por lo general tienen votaciones bastante más hacia la derecha que el resto de la otra Alemania, que era la República Federal Alemana. Entonces, y ahí con todos estos países, con Hungría, con todos los que venían, Polonia, República Checa, todos estos países que venían como de la órbita soviética quedaron tan eh, traumatizados, se podría decir, por el comunismo que comienzan a votar por las eh, alternativas contrarias al comunismo. Ya. ¿Y en qué eso deriva? Precisamente que en gobiernos tan complejos como el de Orbán, que llevó una punta de años, no sé, 16 años, creo que estuvo Orbán en Hungría, y él se auto llama, es un concepto que la gente va a entender inmediatamente, que está muy de moda, se llama como un liderazgo iliberal. Ujú. Y él y lo encontró como bonito y se decide como hablar de eso. Ahora, todo esto se enmarca también en un problema más o menos grave que tiene que ver con la falta de políticas migratorias de Europa. Y dentro de los países europeos, yo diría que el Reino Unido fue el que más flexibilizó estas medidas de migración. Más o menos como entre el 2005 hasta como el 2010 tenían medidas de migración muy fáciles y muy bajas. Y además de eso, varios de estos países también, Francia, Inglaterra, generaron procesos de colonización muy fuertes en África, Claro. en Asia. Y por lo tanto, muchos de esos países, después de que lograron independizarse, no lograron como los frutos de la independencia, entonces lo que hicieron muchas de estas personas fue encontrar un espacio y tratar de migrar. ¿Qué es lo que está pasando en África también? Es lo complejo que no están las condiciones climáticas en muchos de los países, ni tampoco de supervivencia básica, como por ejemplo tener agua. Entiendo que China ha ido invirtiendo en algunos países también para recuperar algunas de las capacidades que tenía productivas, pero esos son procesos lentos todavía, por lo tanto, la mayoría de estas migraciones son migraciones económicas, bueno, de guerras también, y de cuestiones climáticas.
Y eso ha sido una pesadilla para Europa. Entonces, esto, ¿qué ha pasado? Que con todas estas políticas de migración y con toda la cantidad de personas que quieren entrar a estos países para poder vivir mejor, eh, y además cómo se han ido apropiando de muchos de los empleos también que los mismos británicos, por ejemplo, franceses no quieren hacer. Claro, eh, claro, las sociedades comienzan a mixturarse, pero además empieza a generarse como un sentimiento muy extraño y muy complejo también dentro de las sociedades que también se ha generado en Chile, que tiene que ver con esta cosa como media la fobia a los migrantes. claro, Y esa fobia a los migrantes la capitalizan de manera mucho mejor los grupos radicales de derecha, que son bastante xenófobos, y ellos van a generar una de las banderas de lucha, que es precisamente la migración. Entonces van a tener y van a alimentarse muy fuertemente sobre este tipo de discursos, pero no es todo, pero ahí también creo que se puede matizar. Hay un libro muy interesante que yo reivindico siempre, que recomendó el año pasado Carolina Toá y todo el mundo dijo, oh, que es snob, en vez de como de Janet Jara que había recomendado a la reina Isabel cantar rancheras, pero un libro muy, muy bueno que se llama Volviendo a Hams, que Hams es una zona que queda al norte de París, ya, que es donde se produce la champaña, y el libro es de Didier Eribon, y él escribe este libro, es una novela autobiográfica, él es un filósofo que fue biógrafo de Foucault. Él es, bueno, bueno, ella era de esa zona y es de una familia muy pobre, muy clase trabajadora, así dura, obreros, eh, y él, gracias al trabajo de sus padres, logra estudiar en la universidad y después, con todo el progreso, después que hace su doctorado, se va a vivir y se mezcla entre los círculos intelectuales de París y como desconoce su origen. Y luego su papá se enferma y él tiene que volver a Hams a ver a su mamá y a reencontrarse con su familia que la había dejado. Sus padres, que eran muy comunistas en esa época, terminan siendo o terminan apoyando, y su hermano también, al Frente Nacional. Entonces, que es la derecha allá. Y él cuenta de una manera muy detenida a través de su historia cómo la izquierda, con todo este discurso buenista y voluntarista de bienvenidos migrantes, son todos bienvenidos acá, muchos de ellos que viven en los círculos más ricachones, se podría decir, de las ciudades, etcétera, no tienen el contacto directo con la migración, como sí la tuvieron sus padres, a tal punto de quedar prácticamente traumatizados con las culturas y costumbres que traen estos migrantes que mataban, por ejemplo, corderos en las casas, en los edificios, y era súper chocante para la mamá. Los niños defecaban en las escaleras de los edificios, las casas fiscales que daba el gobierno. Entonces, claro, ahí hay un súper poco entendimiento también de parte de la izquierda, que son los pobres los que tienen finalmente que lidiar con esta migración. Y por eso se generan como estas reacciones tan violentas también y tan populares, sobre todo las clases populares también, con las derechas más radicales, más xenofóbicas. y ese mismo punto trasladado a Chile. ¿Es lo mismo? Cómo la izquierda de alguna forma también que se ha elitizado, que ha perdido contacto con las bases y de y una izquierda emergente nueva que sería el Frente Amplio, de esa cosa de lo que tú mencionabas del buenismo, que todos somos buenos y buscamos el bien común, pero del buenismo universitario en adelante. Sí, o sea, yo creo que ese libro yo lo recomiendo mucho. ¿Ah? Es un libro, además está muy bien escrito. ¿Ah? La traducción también en español es muy buena. Pero yo me siento muy identificada con la reacción que tuvo Didier Eribon en ese sentido, pero yo creo que yo soy menos snob que él. O sea, no soy snob como él. Como él que se creyó un poco este cuento como de tratar como de inventarse una realidad para poder encajar en los círculos intelectuales de París. En este caso, yo O sea, negar no pertenezco. sus raíces obreras o sus raíces de proletarias. Claro, absolutamente, para poder calzar en esto. Yo no, yo siempre digo, soy de Pudahuel, vivo en Pudahuel todavía, volví a la casa de mi mamá, eh, que no pienso irme todavía, eh, y también, y nunca desconozco de dónde vengo, pero él se inventa una historia, pero hay mucho de eso como en la izquierda también, como Ujú. de ser bien snobs, justamente como, claro, tú tienes por una parte como los cuicos de verdad, que son como la gente que tiene un buen pasar, que tiene un buen capital cultural, capital social, a eso me refiero,
que estudió en la Universidad de Chile como yo, que son la gente de mi generación en la universidad, la que estudié, que fue la que gobernó estos años que estuvo con Boric, y que ellos son muy buenistas, muchos de ellos, y al mismo presidente Boric, o sea, son gente que es muy voluntariosa, que, que te va a decir, no, bienvenidos migrantes, no sé qué, pero el que se come al migrante, puta, es la persona que vive en el centro de Santiago y que le encantaba vivir en el centro de Santiago Sí. porque estaban los edificios, no sé qué, porque quedaba cerca de sus pegas y todo eso, y ahora está plagado de venezolanos, colombianos, etcétera, y tienen costumbres que no se las va a bancar el presidente Boric en San Miguel. O sea, San Miguel es un barrio de clase media emergente, donde está él, es un barrio bastante bonito, que no creo que le alcance a estas familias venezolanas para vivir como cerca, o tendrán una o dos familias venezolanas, pero son estas personas en el centro de Santiago o en las poblaciones más pobres, que son las que tienen que estar con los venezolanos ahí bancándose La el ruido, todo fritanga, el ruido, el el ruido. baile, sí, Entonces, la venta de las frutas claro, de entonces calidad dudosa. claro, y ese tipo de cuestiones tiene que ver también con procesos de convivencia humana, que son complicadísimos. Entonces, eso la izquierda no lo ve, no lo ve y no es capaz de entenderlo. Y claro, y como que te van a decir, no, es que eres muy xenófoba y no sé qué. No, pero a mí la verdad es que me molesta el ruido, me carga el ruido, Sí. me carga que cocinen en la calle, me da asco. Somos del sur Eh, del mundo y que es muy similar al norte del mundo, lo que hemos vivido en el norte del mundo, y tenemos una cultura muy similar de puertas adentro. Claro, somos muy tranquilos, entonces como que venga esta gente y como que tengamos que acostumbrarnos a ellos, cuando en Ujú. realidad cuando tú vas al norte, yo viví varios años en Inglaterra, o sea, no es que ellos no se iban a acostumbrar a ti, tú tenías que acostumbrarte ahí, si no te llamaban Exactamente. a la policía y chao. Entonces creo que ahí la izquierda ha sido muy voluntariosa, muy bonista, y yo creo que en ese sentido, iba a sonar súper feo lo que voy a decir, pero yo creo que no hay que respetar esa costumbre, o sea, ellos tienen que respetar nuestras costumbres, o sea, y acá también, o sea, ¿cómo pueden meter tanto ruido? Es una cosa muy desagradable. Sí. Eh, el tema de cocinar en la calle también es muy asqueroso, entonces muy antihigiénico y puede llamar plagas. Entonces, como que no, en serio no. Y creo que eso se ha profundizado y creo que eso también se ve y está mal y por eso la gente está choreada. Pero es la gente pobre, pero además hay otro tema, además, atrás de eso, que tiene que ver y hoy día conversar con alguien y que tiene razón. Y tiene que ver como con toda esta cosa así como también como que representa a París, sí, más que nada, pero que si tú lo ves, por ejemplo, en liderazgos tan marcados como este de la Espriella, el presidente de De Colombia, Colombia, es sí. como, es como que llegan a ser así como, es tanta la ostentación, así como, mira, porque puedo y me pongo el Botox y no sé qué, y hago así como un live mientras me echan Botox para que se me salgan las líneas de expresión de acá o no sé qué. Es muy heavy. Entonces, y ese tipo de cosas también no las hemos sabido leer en nuestra sociedad, o sea, como el tener, no sé, el Ferrari o el auto del último modelo, o querer ir a viajar, la izquierda, por ejemplo, también es muy buenista. Ay, no, pero no consumamos eso, no sé qué. Y es como, loco, a ti también te gusta tener un iPhone o te gusta viajar de vacaciones a Brasil. ¿Y por qué le va a prohibir a la gente que haga votos de pobreza para que no sean consumistas? Yo en Canadá tuve un auto enchulado a los 21 años. Entonces, ¿cómo? Para cerrar esta conversación, quizá hemos tocado temas, pero volviendo al inicio, la izquierda, los partidos de izquierda o la democracia liberal, qué indicios tiene para revertir este camino de iliberalismo, o mejor dicho, democracia autoritaria? De autocracia, en realidad, yo ¿Ok? creo. Mm, real, no sé, no lo sé. Porque siento que los políticos son muy inconscientes de lo que están pasando, y que ellos mismos no tienen mucha idea de los procesos que estamos viviendo. Eh, creo que hay mucha ignorancia entre los políticos y las políticas, eh, que no tienen la capacidad de observar con detención, que a la gente ya no le hace sentido incluso que ellos representen o quiénes son, o que incluso desde una perspectiva simbólica ya no representan nada, ni a ellos. Entonces, yo creo que
cuando tenemos una clase política tan sorda, tan desapegada de la realidad, eh, es un problema. Es un problema. Y por otro lado, tenemos problemas tan complicados que esta democracia no está pudiendo resolver. Por ejemplo, la crisis climática. Por ejemplo, el crimen organizado transnacional. Entonces, son problemas, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Por ejemplo, la precarización de los empleos y la evolución del mercado del trabajo que le pasó a la izquierda por el costado y a la derecha también, y nadie se dio cuenta que ahora poco menos que tener un contrato de trabajo es como tener un unicornio. Entonces, es muy complicado, las cifras son terribles. O sea, yo recién la estoy viendo a propósito de la conferencia del PS, la conferencia que está viviendo ahora como la conferencia de programa. Me puse a mirar, yo no trabajo temas laborales, pero me puse a buscar datos, datos, datos. Pero es terrible, o sea, eh, más de sí, 400 empresas o 500 empresas, microempresas nuevas, que son en realidad para absorber la cesantía, no es Ujú, que y son empresas de una persona, ujú. han crecido en 10 años, em, casi todas de servicios, de venta de artículos por internet, eso es súper precario, eso es súper precario. Entonces, que no hablemos las cosas como son, de conceptos específicos como son, de que no seamos capaces de mirar esto, porque siento yo que en el gobierno pasado se preocuparon de mejorar las condiciones de trabajo de la gente que tiene contrato, que tiene trabajo estable. Ya bien, 40 horas, súper bien, vamos, vamos. Pero ¿y qué pasa con el resto que no tiene trabajo? O que tiene trabajo súper precario, que trabajan por cuenta propia. Entonces, todos estos problemas que te estoy diciendo son problemas que la democracia liberal no ha resuelto y dudo mucho que vaya a resolver, pero si no tenemos políticos y políticas conscientes de estos problemas, de las limitaciones conceptuales institucionales que existen, eh, no le veo mucha vida útil, incluso a lo que nos queda a nosotros, que somos parte del 25% de la población mundial que todavía vive en democracia. Y nuestra democracia está más o menos, ¿no? Javier Arce, muchas gracias. En ese punto paramos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Quiero agradecer a Javier Arce por darse el tiempo de conversar con Más 569 el podcast. Buscaremos contar con su opinión y su visión del mundo desde esta tribuna en un episodio futuro de Más 569 para que nos dé luz desde su visión y perspectiva del convulso momento en el cual nos encontramos viviendo. Nuevamente gracias a Javier Arce por su conversación con Más 569 el podcast. Ponemos fin a este podcast, episodio 150 de Más 569. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Más 569 el podcast es periodismo de opinión, independiente con línea editorial clara que representa la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia, libertad para toda la sociedad, siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores en YouTube, danos tu like, en Spotify selecciona el símbolo más. Así además invitas a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es fundamental que participes, comentes, te suscribas y compartas. Durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país. De menos de 3 minutos los publicamos en TikTok y YouTube. En TikTok somos podcast más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles en los shorts. Les deseamos un buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones.
Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.